Juego del Calamar es una serie exclusiva de Netflix, que a pesar de que se estrenó hace poco, se colocó rápidamente como top 1 en la plataforma. La metáfora del iceberg dice que arriba veremos datos más conocidos, pero conforme el video avanza, veremos hechos más desconocidos y turbios. A pesar de ser el título de la serie, lo cierto es que no todos comprendieron en qué consiste el juego del calamar, pues este consiste en el enfrentamiento de dos jugadores, dentro de las figuras geométricas círculo, triángulo y cuadrado, que dan la forma del calamar. Un jugador es atacante y otro defensor. El atacante tiene que llegar a la cabeza del calamar, mientras el defensor tiene que sacarlo del calamar. Esto salta a la vista, y es que Ji-Hoon, el protagonista, también conocido como 456, era un ludópata, es decir, que él mismo era adicto a las apuestas, al punto de apostar dinero que iba destinado a festejar el cumpleaños de su hija. Pero esto no acaba ahí, sino que al poder recuperar 10.000 wones, en lugar de utilizarlos para comprar algo directamente, decidió intentar probar suerte para ganar un regalo en una maquinita. Lo cierto es que a pesar de que se habla en la serie respecto a que Ji-Hoon llegó a la pobreza debido al cierre de la compañía para la que trabajaba, lo cierto es que posiblemente él hubiese terminado igual debido a su adicción al juego. En el capítulo final de la serie podemos ver que Ji-Hoon, es decir, 456, le deja a la madre de Sang-woo, el jugador 218, una maleta llena de dinero. Pues ante este hecho, muchos usuarios manifestaron que cómo podía dejar la maleta abierta con muchísimos fajos de dinero. Pues lo cierto es que a diferencia de en Latinoamérica, en Corea el índice de robo es bajo, por lo que era poco probable que aunque la mujer dejara la maleta a una distancia considerable, ésta sufriera de un robo. Esta teoría dice que el policía, antes de ser descubierto, logró enviar toda la evidencia respecto al juego del calamar, la cual descubrió, pues se mostró que lo envió en repetidas ocasiones y que, debido a problemas de cobertura, no había podido enviar la información. Sin embargo, como fue atrapado, ya no supimos si sus últimos mensajes se enviaron o no, aunque en mi opinión esto es poco probable debido a los problemas de señal que presentaba. Ali Abdul es el jugador 199. Este se puede ver en una escena que él mismo no tiene algunos dedos, pues también podemos ver en la serie que este dice que perdió sus dedos debido a que no tenía dinero para atendérselos. Ali trabajaba en una compañía coreana, con maquinaria peligrosa. Lo cierto es que pudo ser que Ali Abdul haya tenido un accidente como el que tuvo su jefe, pero debido a que no tenía dinero, su dedo sufrió una infección, por lo que tuvieron que amputárselo. El guión del juego del calamar se puede creer que es reciente, pues la serie se estrenó este 17 de septiembre del año 2021. Sin embargo, lo cierto es que esta serie estaba guionizada desde hace 13 años. Sin embargo, debido al contenido fuerte y explícito de la serie, el guionista de la misma nunca tuvo a una compañía interesada en producirla, sin que quisiera conservar el guión.
sino que todo lo contrario, las compañías buscaban censurarlo. Finalmente fue Netflix quien dio al guionista la libertad creativa total para que pudiera adaptar su obra justo como decía el guión. Los tatuajes tienen un significado, por lo que Deoxys, es decir, 101, esconde un significado con su tatuaje. Y es que, en la actualidad, el tatuaje de una serpiente representa a una persona traicionera, por lo que encaja con lo que vimos de Deoxys en la serie. Es un anime el cual se ha mencionado que posee ciertas similitudes con la serie El Juego del Calamar, ya que ambos protagonistas son adictos a las apuestas, y la premisa es similar, sencillamente cambiando los juegos de niños por juegos de mesa. Incluso tienen un juego similar al juego de los vidrios, con diferencia de que en el anime se utilizan unas vigas. El juego del calamar es una tradición dentro del mundo de la serie, pues como podemos ver entre la evidencia que encuentra el policía, los juegos del calamar se llevan haciendo desde 1988. Es decir, en realidad hay otros 32 ganadores de los juegos del calamar. Y a su vez, si tomamos como referencia el número de participantes de cuando participó Ji-hoon y compañía, significa que en total han habido 15.048 participantes de los juegos del calamar desde sus inicios, y de esos solamente 33 sobrevivieron. Estos datos son únicamente dentro de Corea. Si eres observador, te habrás dado cuenta que en la sala de los VIPs hay unas chicas haciendo body paint, un arte que consiste en pintarse el cuerpo completo para crear ilusiones ópticas. De igual manera, en la sala privada se pueden encontrar dibujos abstractos que representan el delicioso. El juego luz verde, luz roja es el primer juego que juegan en la competencia, pues seguramente en este se eliminaron a algunos jugadores que no rompieron las reglas, sino que fueron empujados por otros jugadores en el momento que se espantaron. Siempre se dijo que los juegos buscaban dar igualdad de oportunidades a todos los jugadores que participan. Sin embargo, esto es falso, debido a que podemos ver en el segundo juego, es decir, el juego de las galletas, había quienes tenían una forma más sencilla que otra. Y en el juego del puente de vidrio, los jugadores no respetaban el orden. Esta regla se aclaró desde antes que comenzara el juego. Mientras que en otros juegos como el de las canicas, si se utilizaba la violencia, los enmascarados interferían. También en el juego del puente decidieron en el último momento quitar la luz, solamente para hacer el juego más entretenido para los VIPs. Debido al éxito de la serie, los usuarios se han mostrado fascinados por esta y están intrigados por saber si habrá una segunda temporada. Y pues aunque lo cierto es que no hay ninguna confirmación oficial de una continuación para la serie, lo cierto es que debido a su éxito es muy posible que Netflix quiera que salga otra temporada de esta serie. De ser el caso y por el nivel de producción que tiene esta serie, se prevé que la serie se pueda continuar hasta el año 2022. Y respecto a la trama que podría explorar la segunda temporada,
podría partir donde quedó la primera temporada, con Ji-hoon, el número 456, tratando de terminar con el juego del calamar. Otra posibilidad es que se hable respecto al origen de estos juegos, incluso que se vea la perspectiva de estos juegos en otros países, debido a que, según mencionan los VIPs, los juegos del calamar se festejan en distintos países del mundo. Esto lo podemos ver fácilmente al final de la serie, y es que el protagonista Ji-hoon es vigilado por los organizadores del juego del calamar. Esto debido a que cuando se vuelven a ver Ji-hoon 456 y Oh Il-nam 001, este mismo le dice que por qué no ha tocado el dinero que ganó. Además, en la última escena de la serie, quien hablaba por teléfono con Ji-hoon le dice que suba al avión, por lo que es obvio que lo espiaban. Según se dice, el rodaje de esta serie fue interrumpido en agosto de 2020, debido al cobicho. Según se dice, el valor de un enmascarado es menor al de un jugador, ya que un enmascarado es reemplazable, mientras que los jugadores no deben cambiarse. Esto lo dice uno de los enmascarados, que robaban los órganos de concursantes eliminados. Esto se lo dice a el médico, el cual era el jugador 111. Además, en una ocasión, el líder de los enmascarados les dice a los mismos que si su rostro es descubierto, morirían. Sin embargo, el líder sí reveló su rostro a su hermano, y a él no le pasó nada. Deok-su, el jugador 101, y Sae-bayok, la jugadora 67, tuvieron una relación de pareja, en la que, según dice 101, 67 huyó, probablemente después de que él mismo la haya maltratado y le haya hecho la cicatriz que 67 tiene en el cuello. Pues como sabemos, 67 huyó de la casa donde vivían ella y 101, y la única razón para que estos compartieran hogar es que ambos eran pareja. Según dice 212, ella tiene un bebé que no pudo nombrar. Esto pasa después del juego Luz Verde, Luz Roja. Sin embargo, posiblemente, viendo el comportamiento errático de este personaje a lo largo de la serie, en mi opinión, la misma no tenía un bebé, y solo era una mentira para buscar ser libre. Esto es increíble, pero sí, pudimos ver a muchos jugadores preocupados por saber qué juego seguiría para conseguir anticiparse y así tener una ventaja, al punto de que 111, el médico, llevaba a cabo actividades ilícitas con el único objetivo de saber cuál juego sería el siguiente. Sin embargo, lo cierto es que los juegos siempre estuvieron a la vista de todos, en la habitación en la que estaban todos los jugadores. Sin embargo, debido a las camas de los participantes, los dibujos que representaban cada juego estaban ocultos tras las camas. A diferencia de los jugadores que pudieron votar, en total hubo 255 jugadores que no llegaron a saber ni siquiera qué estaba sucediendo debido a que fueron eliminados, muy posiblemente sin entender por qué estaban siendo atacados por perder en un juego infantil, posiblemente siendo la mayor injusticia de todo el juego, pues estos ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir si jugar o no
sabiendo que participar en esto les podía costar la vida. 240 es en definitiva mi personaje favorito, a pesar de salir en pocos episodios. Y a pesar de su actitud alegre y distraída, lo cierto es que esta chica tenía una depresión. Las razones ya fueron dichas por ella en la serie. Y es que ella sufrió del peor maltrato por parte de su padre. Y no fue hasta que su padre mató a su mamá que ella decidió matarlo. Después de eso estuvo en prisión y al salir fue reclutada en el juego del calamar. Por lo que según como ella afirma, no tenía ninguna razón para vivir. Por lo que su razón para volver al juego del calamar, a diferencia del resto que era la necesidad económica, ella realmente lo hizo con el propósito de buscar en qué distraer su mente de lo caótica que era su vida. Sang-woo, el jugador 218, es posiblemente uno de los personajes que más odio se ganó de la serie, y es que sus actos son cuanto menos despreciables. Y es que, a diferencia de los demás, él mismo, aunque estaba en bancarrota, fue un cobarde que no fue ni para ver a su madre de frente. Y su razón para ganar la fortuna no era para ayudar a nadie, sino que todo era por mero orgullo, pues este se veía incómodo cuando Ji-hoon lo presentaba como el orgullo de su ciudad, pues su ego se veía afligido debido a su fracaso. Además, lo pudimos ver desde el juego de las galletas hacer cosas como no advertir a Ji-hoon 456 del juego que jugarían, a pesar de que él ya sabía cuál sería el juego. Y si se preguntan por qué no lo hizo, posiblemente esto fue debido a que vio la bondad de Ji-hoon y la consideró peligrosa, pues Ji-hoon reclutó a un anciano que él veía como una carga. Por lo que desde el segundo juego, este estaba intentando que su amigo fuese eliminado. En el juego de las canicas es cuando se muestra cómo es en verdad, llegando a puntos de hacer chantaje emocional, como por ejemplo decir que pagó un boleto de bus, y siempre se la pasó justificando sus malos actos. Finalmente, cuando decide eliminarse a sí mismo, aunque pareciera que lo hace por su madre, lo cierto es que para mí lo hacía por mero orgullo. Además, en Corea el orgullo es importantísimo, por lo que posiblemente él se aplicó una especie de harakiri, un ritual japonés que sin embargo también es hecho en otras partes de Asia, en este caso en Corea. Este ritual consiste en enterrarse una espada. En este caso, Sang-woo utilizó otro objeto cortante, el cuchillo. Hablando de una de las víctimas de Sang-woo, la familia de Ali Abdul, a diferencia de los otros amigos de Ji-hoon, no fue ayudada por 456 al final de la serie, por lo que posiblemente tanto su esposa como su hijo terminaron falleciendo. Esto se puede notar pues 212 desde un inicio se muestra como alguien que busca llamar la atención y busca un grupo de quien depender. Primero buscando refugiar su necesidad de atención con Deoksu, es decir, 101, para posteriormente, cuando él mismo se deshace de ella, la misma intenta aferrarse tanto a 456 como a 218, es decir, Ji-hoon y Sang-woo.
Finalmente, el haber perdido de manera intencional con Deoxys 101, se puede ver que la necesidad de conseguir atención de su ex no tenía límite ninguno. Deoxys 101 es posiblemente el más peligroso de todos los participantes, y es que desde antes de que iniciaran los juegos se deja claro que el mismo no tenía ningún remordimiento en arrebatarle la vida a nadie, llegando a ser capaz de acabar a golpes con un sujeto solamente por un refresco, haciendo de Deoxys un psicópata. Si bien sabemos que detrás del juego del calamar estaba O-Il-Nam 001, lo cierto es que él solo con dinero no podría conseguir organizar todos los juegos. Y aunque sabemos que sus amigos y los VIPs trabajan junto a él, lo cierto es que estos mismos no son quienes recolectan toda la información de los participantes del juego del calamar, sino que mi teoría es que realmente, aunque ellos ponían el dinero, quienes investigaban a los jugadores posiblemente eran matones y organizaciones criminales, como la mafia, pues se puede ver que tenían información de Ji-Hoon, es decir 456, como que él debía dinero a un matón. Información que solo podría salir del grupo de matones. Además, cuando uno de los enmascarados revela su identidad después del juego de la galleta, se descubre que se trataba de un chico joven. Seguramente pertenecía a una pandilla y fue reclutado por los dueños del juego del calamar, por lo que todos los soldados del juego del calamar posiblemente solo son pandilleros. O-Il-Nam, es decir 001, como sabemos, es el organizador detrás del juego del calamar, pues él mismo, como se puede ver en los juegos con las caras de felicidad que hacía, demostrando que disfrutaba de ellos, y por sus declaraciones diciendo que hacía todo para sentirse como cuando él era un niño y se divertía, estos síntomas son parte del conocido síndrome de Peter Pan, en el que un adulto se siente como un niño. Naturalmente, los soldados enmascarados no tienen la misma jerarquía. Si son observadores, los menos importantes eran los que tenían un círculo en su máscara, pues estos solamente cumplen roles como de asistentes, haciendo acciones como ser los encargados de los cuerpos y preparar los juegos. Los enmascarados con un triángulo tienden a ser los ejecutores y escoltas. Estos estarían por delante en jerarquía que los enmascarados con círculos, pues los enmascarados con triángulos tienen la facultad de ser guardias y portar armas. Los que tienen cuadros serían los líderes encargados de dirigir juegos y de dar instrucciones, ya no solo a los jugadores, sino también a los enmascarados con triángulos y círculos. Finalmente, el líder, que sería el encargado en general del juego del calamar. O-Il-Nam, aunque durante los juegos se nos mostró como un pobre anciano, lo cierto es que él mismo sufre de una psicosis, al punto de organizar junto con sus amigos unos juegos que son enfermizos, debido a que estos buscan aprovecharse de la necesidad de la gente por su simple diversión. Al final del juego Luz Verde, Luz Roja, hay una votación en la que los jugadores pueden decidir
si retirarse o seguir jugando. Lo cierto es que en cierto momento un enmascarado dice que no permitirían que un altercado altere un proceso democrático, es decir, la elección de si jugar o no jugar. Pues en psicología esto se explica que mucha gente que decidió por no abandonar los juegos y continuar jugando, posiblemente no fue que hayan meditado la decisión, sino que como vieron que muchos lo hacían, pues ellos también decidieron hacerlo. Este fenómeno es conocido como sentimiento de rebaño, en el que las personas replican un comportamiento porque ven que otra gente lo hace, sin importar si este comportamiento es bueno o malo. Esta teoría nos dice que el policía no murió, pues este no recibió un disparo letal, sino que el impacto fue en el hombro, esto posiblemente siendo intencional por parte de su hermano. Después el mismo cae al mar, por lo que la propuesta de esta teoría es que el mismo sigue vivo. Según algunas personas, el líder, es decir, el enmascarado de la máscara negra y hermano del policía, realmente está siendo obligado para llevar a cabo los juegos del calamar. Sin embargo, esta teoría me parece falsa, debido a que en el primer juego se le puede ver disfrutando mientras ve cómo los jugadores son eliminados. Por lo que, para mí, el líder, en realidad, después de ganar el juego del calamar de 2015, decidió unirse por voluntad propia a O-Ilnam, es decir, a 001. Desafortunadamente, cuando Ji-Hoon, es decir, 456, gana el juego del calamar y regresa con su madre, se puede ver que la misma ya no está en este mundo, por lo que su causa de muerte seguramente fue un paro cardíaco, ocasionado por la diabetes que padecía. Esta teoría dice que la serie pasó hace mucho tiempo y solamente es contada desde la perspectiva de Ji-Hoon. Esto debido a que en el inicio de la serie se puede ver que él mismo está contando en qué consiste el juego del calamar. Por lo que, según esta teoría, él realmente no fue tan bueno como se ve en la serie, sino que lo que vemos en la serie es la versión que él mismo creó para intentar lidiar con su culpa. Por lo mismo, al final del juego, él mismo se siente culpable y decide no utilizar su dinero. Pues según esta teoría, él, en lugar de haber sido como vimos que fue en la serie, realmente él durante los juegos del calamar fue como Sang-woo, o incluso peor. La pelea después de la comida tiene un trasfondo psicológico, y aunque en primera instancia pienses que todos comenzaron a pelearse en defensa propia, lo cierto es que esto no es así, ya que si esto fuera así, entre todos los participantes hubieran neutralizado al grupo de Deok-Su 101. Por lo que en realidad este escenario realmente es similar a la prisión de Stanford, en la que, según el rol de los jugadores, tienen que sobrevivir a pesar de tener que hacer cualquier cosa para ello, incluso atacar a otros jugadores. ¿Recuerdas que después de la votación los jugadores decidieron no continuar con el juego? Pues en ese momento se fueron un total de 201 jugadores,
de los cuales volvieron 187, por lo que 14 jugadores no volvieron, aunque el líder pide a sus secuaces que sigan vigilando a los jugadores que no volvieron. También se aclara que la vida de cada jugador tiene un valor de 100 millones de wones, por lo que, descontando a los 14 jugadores que se fueron, el total del premio final debió ser de 44.200 millones de wones. Sin embargo, al final, cuando Ji-Hoon, es decir 456, verifica su cuenta, se ve que después de retirar los 10.000 wones, se puede ver que el mismo tenía un total de 45.600 millones de wones, por lo que significa que los 14 jugadores que no regresaron también murieron. ¿Por qué Oh Il-nam, el jugador 001 y creador del juego del calamar, votó por no jugar? Esto es ilógico si consideramos que él era el organizador. Esto posiblemente se trate de una técnica para no levantar sospechas de él, aunque realmente es imposible que algún otro jugador desconfiara de él, por lo que puede que su motivo era simplemente que los jugadores que decidieran volver lo hicieran por su propio pie, sabiendo que su vida estaba en riesgo. Existe una psicología enorme detrás de todos los juegos, y hay una gran razón por la que Luz Verde y Luz Roja fue el primer juego, y es que este fue diseñado para eliminar a todos los jugadores incapaces de mantener la calma en una situación de peligro. Esto pudo ser debido a que si la votación se hubiera hecho desde un inicio, todos los jugadores, al votar y al estos ser más sensibles que los sobrevivientes del primer juego, posiblemente la votación no hubiera sido reñida, sino que una amplia mayoría de jugadores hubieran votado por no volver a jugar, por lo que no podrían reanudar los juegos del calamar, según explican los enmascarados. El juego de la cuerda sirvió para forzar los lazos entre los equipos y de esta forma los jugadores crearían un vínculo con uno de sus compañeros. De esta forma sería más duro en el juego de las canicas eliminar a su propio compañero. Finalmente, durante el evento del puente de vidrios, los jugadores son reenumerados para que los VIPs puedan ver a los jugadores como caballos. Ji-Hoon, es decir, el protagonista que portaba el número 456, realmente no debió ser el ganador, ya que realmente si este logró ganar fue debido al estar cerca de Oh Il-nam, es decir, 001. Y es que, como mencioné anteriormente, se supone que una de las reglas más sagradas del juego es dar igualdad de oportunidades. Sin embargo, durante la pelea que hay después de la comida, los guardias no interfieren hasta que Oh Il-nam, el jugador 001, comienza a pedir que todos paren. Por lo que sí, todo el tiempo los organizadores estuvieron ayudando a Oh Il-nam y por esto mismo él no murió, a pesar de haber perdido el juego de las canicas. Por lo que durante 4 juegos Ji-Hoon estuvo protegido al llevar en su grupo a Oh Il-nam. Esta teoría hace una alegoría, y es que si viste la serie, sobre todo con compañía, hay una alta probabilidad de que tú hayas especulado respecto a quién ganaría, como si estuvieras eligiendo a tu caballo.
Finalmente, aunque para mí no es malo, lo cierto es que dice sobre nosotros como sociedad que volvamos top 1 una serie que nos hace espectadores de primera fila de los Juegos del Calamar. Por lo que, tú dime, ¿cuánta diferencia hay entre nosotros y los VIP? Si llegaste hasta el final, suscríbete y da like. Eso me ayuda mucho. Sin nada más por agregar, adiós mi panita. Se te quiere.